Rockefeller, de ser un niño pobre a construir un imperio multimillonario con el petróleo. Millonarios y multimillonarios. Cuando escuchamos estas palabras vienen rápido a nuestra mente personas como Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates y otros tantos multimillonarios que con sus excentridades y forma de ser nos hacen pensar que son los hombres más ricos y poderosos que han existido, los máximos empresarios. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el hombre más rico que jamás haya vivido lleva casi un siglo muerto? Su nombre y legado siguen resonando fuertemente. Un brillante y polémico inversor, el hombre que dominó la sustancia que mueve al mundo hoy en día. Y pese a un siglo de avance tecnológico, no hay un hombre o empresa que haya logrado superar al fundador de Standard Oil. Así que ponle mucha atención a este video. Y suscríbete al canal para siempre recibir todos nuestros videos y notificaciones. Monopolio. Hoy día existen muchas leyes que se enfocan precisamente en concretar el significado de esa palabra. Leyes que usualmente son evadidas por algunas empresas, como es el caso de Walt Disney. Pero hace 100 años, estas mismas no existían como tal. Sin embargo, para esta historia, debemos empezar por el principio. Un principio que irónicamente resulta ser humilde. Comenzando en 1839 en la gran ciudad de Nueva York, con el nacimiento de John D. Rockefeller, hijo de un comerciante ambulante que se dedicaba a comerciar con medicina botánica, lo que hoy en día se llamaría medicina homeopática. El padre de John, debido a su profesión de vendedor ambulante, pasaba muchos días o semanas fuera de casa. Días en los que aparte de medicina terminaría repartiendo otras cosas en sus viajes, engendrando varios hijos con otra mujer, la cual decidió traerla a casa junto a su esposa para que todos vivieran juntos. El caso es que claramente John crecería en un entorno muy inusual, ciertamente diferente y confuso, aprendiendo rápidamente de su familia el valor de aceptar la mejor oferta posible, lo que lo formaría para sacar el máximo provecho de cada centavo que pudiera recibir, viviendo como un gitano o nómada de la nueva era desde la corta edad de 3 años, ya que su familia se mudaría constantemente. John iría creciendo y debería ganar dinero para ayudar a su madre, comenzando a trabajar en diferentes tareas para sus vecinos y criando pavos. En 1854, John Rockefeller, un joven de 15 años, llegó a Cleveland, Ohio junto a su familia, donde por fin podría asistir a una escuela adecuada para su notable inteligencia y aprendizaje rápido. Allí demostraría poco, ya que en menos de un año se retiraría de los estudios para trabajar como contador en un local de corredores de productos agrícolas. Ganaba 50 centavos por día, lo cual incluso sin la inflación de esta época, no era mucho realmente. Por eso ofrecería sus servicios a las empresas vecinas, aumentando sus ingresos. Pasaron así 2 años, donde decidió pedir un aumento que sus jefes le negaron, por lo que de manera madura decidió aceptar sin guardar rencor, pero inaugurando su propia empresa de corretaje de productos. Y gracias a la reputación que se forjó, logró conseguir un préstamo de $4,000, lo cual en esa época era una cifra enorme. Con ese dinero, John iniciaría su negocio en el que comerciaba con grano de heno y varias carnes. En su primer año registró ventas de $500,000, aunque no todas fueron ganancias, ya que lo que obtuvo realmente fue una pequeña fracción del total más comisiones, pero fue suficiente para considerarlo un éxito, logrando construir una buena reputación como prestamista a los 18 años. En 1859, ocurrió un suceso que marcaría su destino. A unas 100 millas de Cleveland, se descubrió el primer pozo de petróleo en Estados Unidos, marcando así una época llamada la fiebre del petróleo de Pensilvania. Aunque el petróleo no era tan valioso como lo es hoy día, dado que los automóviles de gasolina aún no se habían fabricado. Sin embargo, el petróleo aún podía ser procesado en queroseno, que se utilizarían para las lámparas. Y es debido a esto que en solo un año se produjeron 4.500 barriles de petróleo.
Rockefeller rápidamente discernió que el negocio no estaba en las perforaciones sino en el proceso de refinamiento. Principalmente al darse cuenta de que muchas personas quedaban en quiebra en la búsqueda de petróleo, convirtiéndolo en un negocio muy incierto y arriesgado. Decidió dejar que otros encontraran el petróleo y él lo compraría, evitándose el trabajo duro. Pero para que este negocio naciera, tuvo que esperar cerca de 4 años hasta que en 1863 el gobierno construyera una línea ferroviaria que conectara los campos de petróleo de Pensilvania y Cleveland. Lejos de perder el tiempo, Rockefeller pasó rato construyendo su propia red de socios y bancos dispuestos a respaldarlo, con la lista armada. Buscó también formar un equipo de químicos e ingenieros con experiencia, con la intención de optimizar el proceso de refinación, lo cual lo llevó a encontrar otros usos para el petróleo refinado, así como otros subproductos del mismo, formando sus primeras refinerías en Cleveland. Estas solo podrían operar con eficiencia alrededor del 60%, lo cual realmente no afectaba, ya que la venta de los subproductos como la cera de parafina, alquitrán y nafta los solventaba. Gracias a esto, la refinería de Rockefeller lograría alcanzar un valor de $70,000 en solo 2 años, convirtiéndose en una de las empresas más grandes de Cleveland. Aunque en realidad para 1865, existían 26 refinerías compitiendo con Rockefeller. Entonces John hizo lo más lógico, las compró, quedando solo 4 refinerías independientes. Sin embargo, su crecimiento acelerado hacía imposible que continuara manejando el negocio como una sociedad. Por lo tanto, la reconocida Standard Oil of Ohio sería fundada en 1870. El siguiente paso era eliminar por completo a la competencia en Cleveland, lo que haría simplemente invitando a los dueños de estas para mostrarles sus números, sus datos, sus libros. Esto dejaría claro que su negocio podría operar con pérdidas durante más tiempo de lo que ellos podrían estar solventes, y con un buen precio de compra y la oferta de posiciones dentro de la empresa. Rockefeller no solo se deshizo de la competencia, sino que también reclutó a las mentes más brillantes de la industria. Aunque no todos se rendirían al inicio, usando técnicas como erosionar el precio del petróleo y el queroseno a precios como el 80%, logró estrangular los bolsillos de los competidores. Esto funcionó de manera efectiva ya que para 1880 habían adquirido las refinerías de todo el noreste de Estados Unidos y refinaba el 90% de la producción del país. Llegando al punto en el que Rockefeller era tan poderoso que decidió invitar a los propietarios de las grandes compañías ferroviarias a negociar acuerdos de descuento a cambio del uso de los trenes. Esto fue visto como una táctica arrogante y molesta en el mundo de los negocios. Por supuesto, en ese momento, como sigue siendo en parte hoy en día, la mayoría de los bienes industriales se transportaba por ferrocarril. Esto llevó a una gran preocupación en el sector ferroviario, ya que el abuso de los reembolsos de transporte por parte de Rockefeller podrían haber llevado al monopolio a expandirse hacia esa industria. De manera irónica, esto le trajo una década llena de ataques feroces hacia su empresa Standard Oil. Empresarios, políticos y medios de comunicación se unieron en su contra, lo que llevó a los legisladores de Ohio a comenzar a redactar regulaciones antimonopolio para derribar a Rockefeller. Pero él tenía un as bajo la manga. En 1882, se reincorporó en Nueva Jersey, creando el Standard Oil Trust, y participó en más de 40 empresas locales. Para destacar su éxito, Rockefeller construyó una impresionante sede en Broadway. Así llegó al punto culminante del aceite estándar de Rockefeller, llegando a poseer 20,000 pozos de petróleo, 4,000 millas de tuberías y empleando a un total de 100,000 personas. Sin embargo, su control sobre la industria petrolera encontraría un obstáculo a nivel local. Pero lo que realmente cambió todo fue el descubrimiento de depósitos masivos de petróleo en Rusia y en países asiáticos. Estos fueron desarrollados por la familia Rothschild, que tuvo como objetivo traer ese petróleo a tierras de Estados Unidos, lo cual lograron. Sumado a que en 1890,
el gobierno federal aprobó la ley antimonopolio de Sherman, que finalmente proporcionó a los políticos las herramientas para ir tras el Standard Oil Trust. Aunque su estructura legal complicada dificultó la investigación de la compañía, el gobierno no logró desmantelar Standard Oil hasta 1911. Para ese momento, John Rockefeller ya había cobrado y dejado de gestionar la compañía. En los últimos 20 años de existencia de la empresa de John, esta había pagado $500 millones en dividendos, según algunas estimaciones. El valor real de Standard Oil fue de $1 billón. En 1911, el Tribunal Supremo declaró a la compañía culpable de prácticas anticompetitivas, dividiendo la empresa en 34 entidades separadas. Rockefeller mantuvo su participación en esas compañías hasta su muerte. Como curiosidad, la ruptura de su empresa terminó siendo el periodo más rentable de su vida. Con el tiempo, las empresas fragmentadas se fusionaron entre sí, y hoy en día la mayoría de los remanentes de aquella legendaria empresa son algunas como ExxonMobil, Chevron o BP, que desde entonces se han convertido en compañías grandes. Estas sucesoras transformaron a John Rockefeller en el hombre de negocios más rico del mundo, con un patrimonio neto de $400,000 millones. Cifra hasta hoy que nadie ha logrado superar. Elon Musk es el más cercano, siendo el hombre más rico de la actualidad con unos $200,000 millones, quedando virtualmente aún lejos de aquel magnate del petróleo. Hasta aquí hemos llegado con el video de hoy, pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Quiénes de los hombres más ricos del mundo sería capaz de superar la fortuna de Rockefeller? Si esta historia fue de tu agrado, puedes dejarme tu like y por favor suscribirte al canal. Y recuerda, si tu único objetivo es hacerte rico, nunca lo lograrás. John D. Rockefeller.